Buen día, bienvenidos a la ponencia del estudio comparativo de combustión completa de diversos combustibles gaseosos. Los autores somos el Dr. Pedro Quinto Díez, el Dr. Giorgi Polupán, el ingeniero Esaú Aguilar y su servidor, el ingeniero José Eduardo Rosales. La industria mexicana depende en gran medida de la quema de combustibles gaseosos, siendo el gas natural el más utilizado. Sin embargo, tanto en el país como en el mundo, existe un interés por analizar diversas fuentes de energía que cooperen o reemplacen a los combustibles fósiles, como el biogás o el hidrógeno. En esta ponencia se analiza la combustión estequiométrica del gas natural, el hidrógeno y diferentes composiciones de biogás, siguiendo los objetivos aquí mostrados. Se formulan las relaciones estequiométricas de los componentes de la combustión para poder calcular el efecto térmico de los combustibles seleccionados. Posteriormente, se determina la temperatura diabática de la combustión de cada gas para finalmente comparar el efecto térmico de los combustibles contra un combustible de referencia, en este caso el metano. Combustión es una reacción química en la que se oxida un combustible y se libera una gran cantidad de energía. En esta reacción, los elementos presentes en los combustibles interactúan con el oxígeno en una proporción específica. Por lo tanto, las cantidades de oxígeno a participar y de los productos de la combustión resultantes están determinadas por ecuaciones estequiométricas de combustión. En la columna izquierda se observan las relaciones estequiométricas de la combustión de hidrógeno, metano y de los hidrocarburos. Con estas ecuaciones más la masa molar de cada componente o la ecuación de los gases ideales, se puede determinar la cantidad de moles más la masa o el volumen respectivamente de cada componente involucrado en la reacción. El efecto térmico de la combustión completa es la suma de energías que entran en la cámara de la combustión, es decir, la suma de la energía del aire más las energías física y química del combustible. Dado que en los casos aquí estudiados se considera que tanto el aire como el combustible se encuentran a las condiciones de referencia, el aporte físico del combustible es cero. Por lo tanto, el efecto térmico corresponde al poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de energía que se libera cuando una unidad de combustible se somete a combustión estequiométrica y los productos vuelven al estado de referencia. Para poder determinarlo, se calcula la entalpía de los reactivos con la primera ecuación de la derecha a partir de las relaciones estequiométricas. Con la misma ecuación se determina la entalpía de los productos, ambos cálculos a condiciones de referencia. Finalmente, el poder calorífico es el valor absoluto de la diferencia de entalpías. Cabe señalar que el poder calorífico depende de la fase del agua en los productos, siendo inferior cuando el agua se encuentre en forma de vapor y superior cuando se encuentre en estado líquido. En el estudio se seleccionaron 4 gases combustibles. El primero es el metano como gas de referencia. El segundo es el gas natural. La composición de gas natural que se analizó se muestra en la tabla de la izquierda y corresponde a la reportada por una empresa comercializadora de gas natural en Argentina en el 2008. El tercer gas es hidrógeno diatómico puro, es decir, H2. Finalmente, respecto al biogás, dado que este consiste generalmente en una mezcla entre metano y dióxido de carbono, para el cuarto combustible se analizaron 4 diferentes composiciones de biogás, las cuales se muestran en la tabla de la derecha. En estas se fue variando su contenido en metano desde el 60% hasta el 90%. El análisis del efecto térmico se realizó por unidad de masa y por unidad de volumen, es decir, 1 kilogramo y 1 metro cúbico. Al comparar la energía máxima obtenida por la combustión de 1 kilogramo de cada combustible, se puede observar que el hidrógeno es el combustible con mayor poder calorífico, tanto inferior como superior, siendo de casi el doble que el del metano. Para el resto de los combustibles, observamos que su poder calorífico es proporcional a la cantidad de metano que contienen, siendo el biogás al 60% el que menor poder calorífico expresa. Sin embargo, al comparar el efecto térmico en términos de volumen, se observa que ahora es el hidrógeno el que presenta el menor poder calorífico, siendo aproximadamente 1/3 del poder calorífico del metano, mientras que el poder calorífico del resto de combustibles es proporcional a su contenido en metano,
similar a la comparación en términos de masa. Además de comparar su efecto térmico, también se analizó la temperatura diabática de los combustibles. Cengel define la temperatura diabática como la temperatura teórica alcanzada por los productos de la combustión cuando no hay pérdida de calor a los alrededores, es decir, la temperatura que alcanzarían los productos de la combustión si no se cediera nada de energía al volumen de control o al medio. En este caso, se puede observar que el combustible que alcanza la mayor temperatura diabática es el hidrógeno, siendo de casi el doble que la del combustible de referencia, mientras que el resto de combustibles no presenta diferencia significativa con respecto del metano. Una manera eficaz de comparar combustibles para determinar su ventaja o desventaja es representar cuánta masa o volumen de este combustible se requiere quemar para igualar el poder calorífico de 1 kilogramo o 1 metro cúbico de metano. En términos tanto de masa como de volumen, se observa que la cantidad de biogás y gas natural requerido es proporcional a su contenido en metano. Además, para el caso del biogás, dado que ya contiene CO2 antes de la combustión, se observa que mientras mayor sea su contenido en dióxido de carbono, mayor cantidad de combustible se requiere para igualar la energía del metano y por ende mayor será su producción de dicho contaminante. Sin embargo, los requerimientos del hidrógeno varían dependiendo del análisis. En términos de masa, se requiere menos de 0.5 kilogramos para conseguir la misma energía que 1 kilogramo de metano, mientras que en términos de volumen se requieren más de 3 metros cúbicos de hidrógeno para conseguir la energía de 1 metro cúbico de metano. Finalmente, al analizar los productos de la combustión de cada gas, se observa que el producto del hidrógeno solamente es vapor de agua, comparado con el resto de los gases con los que se obtiene una mezcla de vapor de agua y CO2. Cabe mencionar que a lo largo del análisis se despreció el nitrógeno del aire, pues este compuesto no reacciona en la combustión y por ende, tanto en los reactivos como en los productos, se conserva la misma cantidad. En conclusión, el hidrógeno se puede producir desde fuentes de energía completamente renovables. Sin embargo, la mayoría es producido a partir de gas natural. Con la tecnología disponible hoy en día, se presentan una serie de desafíos que impiden que el hidrógeno se utilice de manera más generalizada como combustible, especialmente en su almacenamiento y transporte. Aunque el estudio demuestra que el hidrógeno podría convertirse en una alternativa prometedora a los hidrocarburos en términos de masa, tanto por su efecto térmico como porque su producto de la combustión es principalmente agua, los obstáculos actuales obligan a que su aprovechamiento sea en términos de volumen, lo que presenta el hidrógeno no viable como alternativa energética térmica en comparación con los hidrocarburos. Por otra parte, el biogás se produce a partir de materia orgánica, la cual en su proceso de crecimiento captura dióxido de carbono de la atmósfera y cuando la materia orgánica se descompone, una parte de este carbono se convierte en metano. Si bien se requiere consumir una masa o volumen mayor de biogás para igualar la energía entregada por el gas natural o el metano, el dióxido de carbono que se libera al quemarse ya había sido capturado anteriormente, por lo que la cantidad neta de carbono liberado a la atmósfera por este combustible es cercana o igual a cero. Además, la mayoría de los equipos e instrumentos diseñados para operar con gas natural requieren mínimas o nulas modificaciones para operar con biogás, lo que presenta a este combustible como una alternativa prometedora a los hidrocarburos gaseosos para la producción de energía térmica. Antes de terminar, se muestran las referencias bibliográficas usadas en esta ponencia. Agradezco su atención y les deseo un excelente día.